bien, una vez que ya recordamos eso, debemos ahora sí ya más o menos tener una idea principalmente de tres aminoácidos, ¿no? El aspartato, la histamina y la serina. Recuerdan que el aspartato era un aminoácido ácido, ¿no? La histamina es un aminoácido, en este caso básico, ¿no? Y la serina, viene a ser un aminoácido neutro, ¿no? Entonces hay cierto equilibrio, ¿no? Un ácido, un básico y un neutro, ¿no? Entonces acá está, aspartato es ácido, perdón, la histidina es un aminoácido básico y la serina es un neutro, ¿no? Pero al final los tres, como recuerdan, son polares, ¿no? Son polares al final los tres. La histamina, yo estoy pensando en alergias. A ver, la histidina, cada uno de estos aminoácidos que están dentro de estas enzimas, ustedes saben que las enzimas eran derivados generalmente de proteínas, ¿no? Proteínas globulares. Entonces, hay una larga cadena de aminoácidos en esas proteínas. Hay diferentes posiciones donde los aminoácidos están, pero hay que saber tres de esas largas cadenas, ¿no? En la posición 102 está el aspartato, en la posición 57 está la histidina, y en la posición 195 está la serina. Eso hay que saberlo. Hay que saberlo eso. Sí, hay que memorizar eso. Entonces, ¿cuál es lo importante? Saber nosotros que cuando formamos un complejo enzima-sustrato hay un sitio activo, que es donde el sustrato va, en este caso, a unirse a la enzima y originar esa reacción. Entonces, la definición que nos da el doctor es, de acuerdo a su diapositiva, es que es un lugar donde se establece la unión con el sustrato por medio de diferentes enlaces, ¿se acuerdan? Puente de hidrógeno, interacciones iónicas, enlaces covalentes, ¿no? Y acá hay el sitio de unión y el sitio catalítico, que es distinto. El sitio de unión, que es el binding site, que es este sitio de unión es donde van a estar esos diferentes enlaces, ¿no? Vamos a encontrar los tipos en este caso, de enlaces que pueden participar, interacciones iónicas, pueden participar en este caso uniones covalentes, ¿no? Diferentes tipos de enlaces. Eso se llama binding site. Pero también vamos a ver el sitio catalítico, que es donde se va a romper, ¿no? Donde se rompe la estructura del sustrato. Entonces, esto es un número relativamente pequeño de residuos aminoácidos y no necesariamente deben estar así en secuencia que 1, 2, 3, no. Por eso están salteándose, pues, ¿no? 102, aspartato, histidina 57, serina 195. Pero es una secuencia bastante corta que hay que saber. Es aquí donde se va a hacer la reacción. Donde nos dice acá, vamos a hacer el clivaje, el rompimiento de lo que es el puente, en este caso peptídico, ¿no? El enlace peptídico, ¿no? Acá tenemos el grupo carboxilo, el grupo amino, y acá se está haciendo justamente el rompimiento, ¿no? Para liberar ese aminoácido y el otro también, ¿no? Entonces, vamos a romper ahí. Ese es el sitio catalítico. Hay que saber bien que el sitio catalítico tiene solo esos tres aminoácidos y sus posiciones tienen que saberlo. En el sitio de unión no, pues en el sitio de unión hay diferentes tipos de enlaces. Acá, por ejemplo, tenemos cargas positivas, negativas. Ese es un tipo, en este caso, de interacción, ¿no? Que se puede dar, ¿no? A través de cargas, que sí van a participar, uniones electrostáticas, sí, pero lo que nosotros tenemos que saber, al menos aquí en la primera sesión, son los que participan en el sitio catalítico y sus posiciones. Entonces, en ese sitio catalítico ya los mencionamos, ¿no? Hay diferentes tipos de catálisis y es justamente esto ya la parte final en lo que vamos ya a culminar en la primera sesión. La primera sesión ve casi el capítulo de Harper, pues lo ve casi al final los tipos de catálisis y te da ejemplos, ¿no? Que hay que saberlas clínicamente, porque cuando te preguntan esto es más clínicamente. Pero bueno, hay una catálisis por proximidad que es por estar bastante cerca, ¿no? Entonces, las moléculas acá normalmente deberían orientarse. Esta diapositiva está así borrosa porque es la diapositiva del doctor, ¿no? Es así borrosa, que hay varias diapositivas del doctor que lo saca de libros, que normalmente, o sea, si tú lo buscas en el Harper, en el Ferrier, ¿no? En el Vine no están esas imágenes, porque son ya de libros más moleculares, ¿no? Entonces, sí, ahí tenemos una catálisis por proximidad, que es cuando se da justamente porque las moléculas se empiezan así a orientar, de manera horaria, ¿no? Se empiezan a orientar y eso permite que haya un acercamiento hacia los grupos funcionales catalíticos. O sea, donde estaban las cadenas, ¿no se acuerdan? Mire, yo lo memorizaba como ASH.
ASH, A, aspartato, S, serina, H, histidina. Entonces, este tipo de orientación lo que busca es esas cadenas que puedan coincidir para formar el sitio catalítico, porque como ustedes han visto, están en diferentes posiciones. Entonces, para eso, para hacer esa catálisis, necesitamos un cambio conformacional enzimático. Y cuando las moléculas sean un poco más próximas, se pueden, en este caso, romper, ¿no? La catálisis por estiramiento, bueno, es porque la enzima casi va a unir a sustratos, una conformación que es muy poco desfavorable para el enlace que vamos a romper, entonces va a necesitar una conformación un poco más, de alguna manera, tensa. Por ejemplo, acá, miren, tenemos acá la enzima, esta es también su imagen del doctor. Enzima, el sustrato normalmente, y el estado de transición, ¿no? Que, como han podido ver ustedes, ha tomado otro tipo de modelo. Entonces, la catálisis por estiramiento es cuando justamente esta estructura vamos a colocarla un poco más tensa, estirada y deforme para que ese enlace se pueda debilitar y hacerlo vulnerable en esta zona, ¿no? Y se puedan dar los productos, ¿no? Muy bien. Bueno, luego hay una catálisis de ácido-base general, que es la que explica el Harper, ¿no? Que en este caso debemos saber esto, ¿no? Que una base es un aceptor de protones y que un ácido, en este caso, va a ser el dador de protones, ¿no? Que nos va a servir para esto. Entonces, la catálisis ácido-base, acá vamos a ver que los grupos funcionales catalíticos, o sea, las cadenas laterales que ya estudiamos, del ASH, aspartato, serina, ¿no? E histidina, vamos a ver que esos grupos funcionales pueden actuar como ácidos o pueden actuar como bases. Porque al ser tres aminoácidos diferentes, uno es ácido, otro es neutro y otro es básico, entonces puede, en este caso, tanto actuar como ácido como base, ¿no? Puede haber alguno de esos tres, uno de esos tres, que done protones, o sea, que actúe como un ácido, o que acepte protones, ¿no? O sea, que actúe como una base. Entonces, acá hay dos tipos de catálisis que el doctor hace énfasis que son... Muy bien, acá en el tipo de catálisis tenemos específica y general. La velocidad acá de reacción es sensible a cambios de protones. El hidroxilo, el OH, que vamos a verlo acá. A ver, ¿dónde está? Acá está. El hidroxilo. Sí, pero bueno, acá está la reacción. A ver, primero explicamos los tipos de catálisis, ¿ya? La velocidad de reacción es sensible a cambios de protones. O sea, cuando es sensible a cambios, pero los grupos, como el hidroxilo, que es un grupo básico, es independiente, en este caso, a los tipos de moléculas que van a participar, pues se le dice específico, ¿no? O sea, cuando la velocidad de reacción es sensible a cambios de protones, pero la base, que es el OH, ¿no? Que normalmente debería aceptar esos protones, es independiente. O sea, va a ser independiente. Mientras que la catálisis general es cuando la velocidad responde a todos los tipos de ácidos o bases, ¿no? Entonces, cuando ese grupo, OH, ese grupo hidroxilo, que es un grupo básico, es independiente a un ácido, a una base, eso se llama específico, ¿no? Pero cuando la catálisis, hablamos de una catálisis general, responde a un ácido, a una base, es una catálisis de ese tipo, ¿no? Entonces, acá lo que te ponen en el examen es las proteasas asparticas, ¿no? Que son justamente una proteasa que rompe enlaces peptídicos, que está presente en el virus del VIH, ¿no? También hacen énfasis en la pexina, ¿no? Que actúa en la degradación de proteínas, la catexina, los lisosimas, la proteasa, y la proteasa, bueno, que hemos mencionado, ¿no? Muy bien, entonces acá vamos a ver lo siguiente, ¿no? Este tipo de proteasa aspartica, su nombre lo dice aspartica, utiliza dos residuos de aspartilo, aspartato, ¿no? Y forma un producto intermedio, que es un producto tetraédrico, que es este, que se ve acá. Los productos intermedios, al menos en la universidad, no lo preguntan, ¿no? Incluso en el siglo Grecia hay productos intermedios, ¿no? Oxalosuccinato, eso no preguntan. Cisaconitato, eso no los preguntan. Son estadios de menos de microsegundos, ¿no? Entonces, en realidad no tendría mucha importancia que saberlo. Pero bueno, en el caso de la proteasa aspartica, la cual es una enzima, esta va a tener que trabajar con dos aspartatos, ¿no? Tenemos el aspartato X y el aspartato Y. Acá el aspartato X es el que trabaja como una base. Y como trabaja como una base este aspartato, vamos a ver que acepta protones. Nos va a aceptar un protón. El protón que acepta es de una molécula de agua, ¿no? Perdón, ese protón que en este caso acepta
permite activar una molécula de agua, ¿no? Muy bien, una vez que se activa esa molécula de agua, porque al ser una proteasa sabemos que es una hidrolasa, y las hidrolasas trabajaban con agua, pues, ¿no? Entonces activamos esa molécula de agua, obtenemos un estadio así tetraédrico, pues, ¿no? Un estadio tetraédrico, donde la molécula de agua, pues, ustedes están viendo acá que va a atacar el enlace peptídico, ¿no? Acá está el COH, prácticamente la estructura de ácido carboxílico, acá está el R, que es la cadena lateral, y la parte amínica, ¿no? Entonces, una vez que ese aspartato, que actúa como base, permitió, pues, activar a la molécula de agua, al ser una proteasa, pues es una hidrolasa, entonces se tiene que activar el agua va a ir al enlace peptídico y va a hacer lo que debe hacer, romper ese enlace peptídico, ¿no? Entonces el aspartato, oye, ¿qué va a hacer? Va a ser un ácido ahora, pues, ¿no? Entonces, ¿qué hace un ácido? Normalmente el ácido debería, en este caso, facilitar la descomposición de ese producto, ¿no? Y para facilitar esa descomposición, pues va a donar un protón. ¿A quién le dona un protón? Al grupo amino que se acaba de formar. Y es por eso que a pesar que acá era NH, va a terminar siendo NH2, ¿no? Entonces, el traslado de ese protón desde el aspartato X hasta el aspartato Y permite restaurar la proteasa a su estado inicial, ¿no? O sea, que no haya ningún cambio en esa enzima. O sea, no es que la enzima pierde su protón y ya lo perdió, ¿no? Lo vuelve a recuperar. Entonces, eso es lo que hace una proteasa aspártica, ¿no? Que a veces en el libro, yo me acuerdo que cuando lo leí, al menos en tercero, no lo entendía. O sea, no le entendía el mecanismo, pues, ¿no? Claro, pues, el libro Harper es un libro que por algunos párrafos es bien frío el libro. O sea, ustedes van a ver que hay clases que el Harper son 2 páginas nada más, pero esas 2 páginas pues, son gráficos, bastantes gráficos de puros aminoácidos. La unidad un poquito más compleja, más difícil de llevar de las 3 es la segunda. Es metabolismo en lípidos y metabolismo de proteínas. Tienen que memorizar las rutas de cada aminoácido. Hemos visto que eran 20 aminoácidos, ¿sí o no? Y a cada aminoácido tiene que memorizar su metabolismo y las enzimas. Entonces, sí es un poco tedioso esa unidad. De las 3 al menos yo creo que es la más compleja, ¿no? Por eso traten de asegurar la primera. La primera es la más accesible. Aseguren bien la primera y a la segunda háganlo, traten de hacer bien, pues, ¿no? Para aprobarla y probablemente el curso ya esté aprobado, ¿no? En los tipos de catálisis, bueno, tenemos la catálisis covalente, que es obviamente cuando ya participa este tipo de enlace. Entonces, el enlace covalente lo vamos a tener en este tipo, normalmente, en las enzimas modificadas, ¿no? Que se modifican transitoriamente nada más, ¿no? Y vamos a tratar de hacer esa catálisis para reactivar a esa enzima, ¿no? Entonces, ¿dónde vamos a hacer esto? Esto es de su diapositiva del doctor. Hay residuos de aminoácidos como los que van a catalizar la cisteína, la serina, la treonina, el aspartato, la lisina, o sea, aminoácidos diferentes, ¿no? Y realizan un mecanismo de ping-pong, que ese mecanismo principalmente lo van a ver en transaminasas. Las famosas transaminasas, lo van a ver en las reacciones de transaminación, que se ve en segunda unidad en proteínas. Ahí lo van a estudiar bastante. Acá está la quimiotrixina, que permite el metabolismo de proteínas, la degradación de proteínas, y la fructosa 2,2 bifosfatasa, ¿no? Entonces, los ejemplos son principalmente esos, son mecanismos cuando un enlace es difícil de romper, tenemos que activar, ¿no? Mecanismos de ping-pong, que son mecanismos principalmente donde participan aminoácidos, y como queremos de alguna manera romper ese enlace, solicitamos, o la enzima solicita ayuda de los aminoácidos. Y esos procesos se dicen transaminación. Y hay 2 transaminasas que siempre les preguntan, que es la transaminasa ALT y la AST, la GOT, ¿no? Y la GPT. O sea, esas 2 siempre les preguntan, hasta en los casos clínicos, que sí, en realidad sí son bastante importantes, pues, saber la GPT y la GOT. Principalmente la GOT, ¿no? Que es una... Bueno, las 2 son importantes saberlas, pero principalmente la GOT, que es específica del hígado, ¿no? Por ejemplo, cuando la GOT está elevadísima, lo normal son valores de 5 unidades internacionales, ¿no? Que se deben tener en sangre. Pero cuando tú ves una GOT más de 200, 300, 400, ¿no? Sospecha de una cirrosis, porque, o sea, significa que el hepatocito ya se rompió, porque esas enzimas están dentro del citoplasma del
hepatocito. Entonces, cuando se rompe el hepatocito porque no le llega sangre, empieza a botarlas. Entonces, cuando tú ves un paciente que tiene enzimas elevadas, obviamente las transaminasas, que son esas, la ACTE o la ALT, o GOT o GPT, son igual las siglas, pues sospechas de un problema hepático, puede ser una hepatitis, puede ser, hay obviamente puntos de corte, ¿no? Para saber cuándo va a ser una hepatitis, cuándo puede ser una cirrosis, cuándo puede ser en este caso, tal vez se está gestando una preeclampsia, ¿no? Porque la preeclampsia con su criterio de severidad es justamente que las transaminasas estén elevadas, ¿no? No solamente la presión arterial en una mujer que esté elevada, sino también, si es el criterio de severidad, que esas transaminasas estén elevadas en sangre. Entonces son importantísimas las enzimas, porque si tú lo ves elevadas en sangre, son marcadores de algo. Si yo veo esas transaminasas del hígado elevadas, me indica que hay un problema hepático. Cuando, por ejemplo, veo más GOT, una cirrosis. Cuando veo más GPT, una hepatitis. Y al paciente lo veo todo icteico, pues no todo amarillo, ¿no? Entonces sería una hepatitis, ¿no? Más sospechar. Y si yo veo, por ejemplo, la enzima lactato deshidrogenasa elevadísima, eso es un marcador de hemólisis, o sea que un glóbulo rojo se está muriendo. ¿No? Entonces está habiendo un proceso de anemia, o sea, podría sospechar una anemia hemolítica, un proceso hepático también, ¿no? Porque a veces los procesos hepáticos vienen con anemias. Entonces, dependiendo de las enzimas que yo veo elevadas en sangre, puedo sospechar varias patologías. Son importantes en la parte clínica. Y bueno, acá tenemos la fructosa 2,6 bifosfato, ¿no? Bueno, acá nos da cómo se une esta fructosa 2,6 bifosfato, ¿no? 2,6 bifosfato, tiene los grupos fosfatos en las posiciones de carbono 2, carbono 6. ¿Por qué el carbono 2? Porque es el extremo de ley que se toma para la fructosa, porque ahí está la acetona. Y está unido, pues, ¿no? A diferentes aminoácidos. Lisina, por ejemplo, acá en este tipo de catálisis ya han visto que participan diferentes aminoácidos. Sí hay que saber los cuáles son, pues. La lisina, por ejemplo, posición 356, la arginina 352, la arginina 307, la histidina 258, la arginina 257, la histidina 392 y la glutamina 327. Aunque les parezca broma, tienen que saber eso. El curso es un poco memorístico en algunas partes, ¿no? Y tal vez otros hermanos mayores, ¿no? Tal vez la promoción 6.1 o 6.2 les habrán dicho que algunos exámenes son mucha memoria. Te preguntan cosas que tú dices que, o sea, tú piensas que no van a venir, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, en la promoción 61, que en su examen de segunda unidad, les preguntaron por un experimento en ratones que el Harper decía, ratones con hipercolesterolemia, ¿qué vitamina estaría, alterando la vía de los ácidos grasos, algo así? Y el Harper sí lo menciona, o sea, lo menciona literalmente, o sea, tal cual el Harper. Pero es en las partes finales, pues, ¿no? Donde dice, hay experimentación de nuevos modelos, ¿no? De ratones, y eso les vino, aunque no lo crean. O sea, el Harper, al menos sí cuando lo toman, es saberlo casi al pie de la letra, y hay cosas que a veces tú crees que no te pueden venir, pero en el examen teórico sí te viene, ¿no? Al menos sí te viene. Tal vez en los de laboratorio, esos de hay que memorizar las guías que les dan para el laboratorio, ¿no? Y los de casos clínicos son un poco más accesibles, pero sí, tengo entendido que al menos en bioquímica sean 3 exámenes, ¿no? Nosotros, al menos en mi promoción, los exámenes se daban el mismo día, o sea, tú dabas los 3. Terminabas tu teórico, dabas el examen de seminario y luego dabas el examen de laboratorio, o sea, el de práctica y laboratorio, ¿no? Que en hora y media, 2 horas terminaba de salir del examen. Y claro, era para llenar, a veces el doctor decía que no es lo mismo inhibe, me acuerdo, o sea, que una mechaza, no es lo mismo inhibe que inactiva, porque algunos se habían puesto inactiva, no, ¿qué hace esta enzima inactiva? No es lo mismo, la clave es inhibe. Ustedes en esas cositas léanlo tal cual dice el Harper, o sea, guíense, su libro va a ser el Harper, como les digo, para tal vez no sea tan engorroso hay que leer el Ferrier, tal vez, ¿no? Para poder hacer una buena lectura de Harper. Pero bueno, ahora como está la IA, que en nuestro tiempo no había IA, pero ahora como está la IA, pues le pueden pedir un deep research y ahí hacen una buena búsqueda de información, ¿no? Mucho mejor. Y si es una IA pagada, muchísimo mejor, ¿no? Muy bien. Entonces, acá los que tienen cuenta de UpToDate, o sea que ahí van a encontrar mucha más información, mucho mejor que en los libros. Entonces, aquí en el caso de este ejemplo, nos da, pues, ¿no? Cómo es que el fosfato se termina pegando a los diferentes
aminoácidos. Y bueno, también cómo es que esta fructosa 6-fosfato se termina recibiendo un ataque nucleófilo, ¿no? Principalmente nos dice que recibe el ataque a nivel de la histidina 396, ¿no? 92, perdón, que ataca el grupo fosforilo C2, ¿no? Es el segundo grupo, o sea, lo ataca a este lado, al extremo 2. ¿No? Sin embargo, estos estadios ustedes no les vienen en examen. Ni siquiera los estadios de ciclo, perdón, de oxidación del piruvato les vienen en el examen, que son varios estadios, tampoco les vienen en el examen. Pero sí hay que saber quién hace la catálisis, que es la fructosa 2.6 bifosfato. Y bueno, en la última diapositiva tenemos la quimiotrixina, que ejemplifica la catálisis covalente, ¿no? Bueno, la quimiotrixina es otro ejemplo, es un ejemplo un poquito ya más asociado a la parte clínica. Sabemos que la quimiotrixina normalmente está a nivel intestinal, pero viene desde el páncreas, ¿no? Esta quimiotrixina va a permitir la degradación de las proteínas y necesita el ASH. Este sí te podrían tomar, porque acá está el aspartato, 102, la histidina, 57, y la serina, ¿no? 195. Entonces, ¿qué pasa? Que acá hay un sistema de relevo de carga que elimina un protón de la serina, 195. Esta es la que actúa, ¿no? Acá lo tenemos. Lo que convierte a un nucleófilo más fuerte, y eso sí tienen que saber, cuando tú tienes una estructura y esa estructura pierde o se elimina un protón del aminoácido que está haciendo catálisis, ¿no? Entonces, al eliminarse ese protón, se vuelve más nucleofílico se va a volver. Mientras que la serina 195 va a ser activada, ¿no? Al ser activada en este caso, porque estas señales de protones en este caso en la activación, ¿no? Entonces, al permitir esta activación de la serina 195, va a ser en este caso necesaria para que este aminoácido ataque el enlace peptídico. Entonces, una vez que el enlace, la serina 125 empieza a atacar acá, el enlace peptídico, que acá está el grupo carboxilo, acá está el grupo amino, ¿no? Va a permitir, pues, que se forme un estadio tetraédrico, que es clásico, los estadios de transición, ¿no? Transitorios. Y después permite la liberación del péptido amino terminal, que no hay que saberlo, eso no les van a preguntar. O sea, estos estadios en realidad no les preguntan. Lo que sí les van a preguntar es quién inicia la reacción de los sitios catalíticos. En este caso sería la serina 195, que es la que hace este proceso, ¿no? Entonces, al final, lo que vamos a tener es que la serina 195 va a permitir la descomposición de ese estadio tetraédrico intermedio, ¿no? Y libera el péptido a su nivel del carboxilo terminal, que lo tenemos justamente, bueno, acá ya lo tenemos los sitios, pero lo tenemos acá, ¿no? Entonces, acá está la serina, como ven, ya se liberó la parte carboxílica de esa proteína, porque esta es la proteína, ¿no? Entiendo eso que sí, al menos la parte molecular de la proteína sí lo saben, ¿no? El R1, R2 son las cadenas laterales, acá está el grupo, bueno, este es el grupo amida, es la que forma el enlace peptídico. Entonces, la serina, que en este caso eliminó un protón, ¿no? El sistema de relevo que eliminó un protón, se lo dio a la serina, se lo activó a la serina, permitió, en este caso, de que volver a esa estructura un poco más nucleofílica, ¿no? Y la serina, pues, ataca el enlace peptídico aquí, ¿no? Y se forma un estado de transición tetraédrico, ¿no? Sin embargo, lo que interesa es que esa serina que actuó permitió romper el enlace peptídico de la quimiotrixina, ¿no? Y regresó a la posición original del ASH, ¿no? Regresó a su posición original. Entonces, una enzima nunca se daña al momento de hacer un rompimiento. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque el quimiotrixinógeno, que es antes de ser quimiotrixina, ese quimiotrixinógeno que viene del páncreas, ese quimiotrixinógeno, nosotros dijimos que existen enzimas simógenas. ¿Sí? Una enzima simógena, que es de otra clasificación, pero una enzima simógena es toda enzima que para poder activarse necesita romperse. Entonces, este es el quimiotrixinógeno, ¿no? Entonces, esta enzima simógena, la que está participando acá, va a romper al quimiotrixinógeno y una vez que lo fragmenta, lo transforma en quimiotrixina. ¿Y qué ha roto? Pues una estructura, ¿no? De un enlace peptídico. O sea, supongamos que haya tenido 100 aminoácidos y cuando tiene 100 aminoácidos se llama quimiotrixinógeno. Pero la enzima lo que tiene que hacer es pasarlo a que tenga 70 para poder estar activa esa molécula y se llama quimiotrixina. Entonces, lo que tiene que hacer es ir a la posición, pues 70, romper el enlace peptídico para que esos 30 aminoácidos se liberen, ¿no? Y se active, pues, esa molécula, ¿no?
en quimiotripsina. Entonces, eso es lo que hace este sitio catalítico de esta enzima, permitiendo que la quimiotripsina pues se active en esa posición. Entonces dicen, la quimiotripsina es un ejemplo de catálisis covalente, porque entra a una enzima que va a buscar un enlace covalente, porque sabe que el enlace peptídico es un enlace covalente, un enlace difícil de romper, y como ven, tiene todo un metabolismo de varios pasos para romper ese enlace. No es tan fácil que le agrego agua y se rompió, no. Tiene varios pasos, donde participa principalmente la serina 195. En este caso, pues un protón, ¿no? Lo vuelve más nucleofílico, va a atacar el enlace peptídico de esa posición, y posteriormente pues regresa a la posición original de la enzima y logra romper a ese péptido. A nivel carboxilo termina. ¿Listo? Entonces, a veces esto es engorroso entenderlo químicamente. Pero bueno, eso es básicamente lo que se trata de mencionar en el Harper, ¿no? Y bueno, chicos, esa es la última diapositiva, al menos de la sesión 1, que es actividad y generalidades de enzimas, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, si todo quedó claro. Ya, todo claro. Espero que para los demás también esté todo claro. Bueno, una recomendación, yo al menos cuando llevé el curso de bioquímica, en ese curso, al menos en bioquímica, pues es un curso, lo que yo puedo decir es que en mi año era un curso filtro, eh, que sí se llevó a gran parte de nuestra promoción. O sea, varios alumnos les fue mal en bioquímica. Y luego en fármaco, peor. Pero esos dos cursos son cursos de línea de tercero bastante importantes, y muchas veces, pues, son los que más deben estar centrados, ¿no? Bioquímica en el primer eh, semestre y farmacología en el segundo, que es un poco más fregado. En el caso de bioquímica, lo que yo les puedo dar, como sugerencia, es que se tomen su fin de semana, su sábado y su domingo, y se lean bien su Harper, para que no se les esté acumulando los temas, revisen bien su Harper. Tal vez el sábado, lo que yo hacía, por ejemplo, el sábado revisar el Ferrier y revisar el Baines, y el domingo revisar este Harper. Y hacía mis resúmenes, ¿no? Bueno, como yo tengo pizarra, hacía mi pizarra, le tomaba foto y eso lo tenía ya de referencia, y luego revisaba las diapositivas del doctor, ¿no? Para los pasitos que se dan, 2 pasitos por semana se dan en ese entonces, ¿no? Y lo mismo trataba de avanzar con mis tareas de caso clínico, mi tarea de laboratorio, ¿no? Los fines de semana, para que no se me acumule con el curso de fisio, que a veces dejan informes, o los otros cursos, ¿no? Pero sí, al menos en bioquímica traten de utilizar su fin de semana para avanzar sus tareas, sobre todo de caso clínico y sus tareas de seminario, y tómense el tiempo de, si es que la primera leída no lo entiende bien al Harper, vayan al Ferrier, vayan al Baines, o a Leninger, que es un libro también bastante bueno, y ya el día domingo lo pueden leer tal vez en el Harper, ¿no? Y otra cosa es que si ustedes les da un poco el tiempo, hay en YouTube canales que yo usualmente veía de bioquímica, no me acuerdo exactamente cómo se llamaba el canal, pero era de un canal, bueno, la mejor bioquímica en Latinoamérica está en Argentina, ¿no? Dice. Entonces, hay algunas conferencias de Argentina que esto te lo explican mucho mejor. Te lo explican como para farmacia y bioquímica. O sea, te lo explican bioquímica desde el punto de vista químico, ¿no? Es que si ustedes tienen algo de tiempo, pueden entrar a alguna de las conferencias, pues, ¿no? Y buscar ahí. Y ahora, como les digo, con ella, pues pueden hacer the research, con UpToDate pueden ver mucho más información, incluso de otros tipos de enzimas, ¿no? Y siempre traten de pensar de que no solo es preguntar teoría, sino también la parte clínica, o sea, saber por qué la enzima es importante y tener en cuenta los gráficos, al menos para los exámenes, pasitos y los exámenes propios, que al menos en nuestra promoción sí venía, los gráficos están en el Harper, eso sí tienen que saberlo, o sea, si tú ves un gráfico en el Harper, estudialo bien. Nosotros, por ejemplo, yo recuerdo que en nuestro primer pasito nos vino 3 gráficos. Un gráfico era del NAT, o sea, era el gráfico nada más, y te decía qué coenzima es molecularmente, y nosotros teníamos que ver el NAT.
¿no? La otra era el modelo que teníamos que poner, el modelo de llave cerradura era, ¿no? O sea, te daban solamente el modelo y te decía qué es, ¿no? Y el otro era de, a ver, me parece que si no era el ATP, era de algún tipo de coenzima. El FAT debe haber sido. Entonces te pedían ahí que tú coloques los nombres de cada uno. Y sí, vino Catal, lo que les he dicho, eso sí vino, que no estaba en el Harper, estaba en el Vines, y bueno, el resto sí estaba un poco más accesible en las características de enzimas, ¿no? Y estas reacciones, por ejemplo, no vinieron, pero lo que sí, ya me acordé, lo que sí vino en cinética enzimática, al menos para otras clases, fueron los gráficos de cinética enzimática. Ahí están los gráficos, los modelos, las ecuaciones, eso sí te ponen. Menos para pasito, al menos en examen no lo suelen poner. Examen a lo mucho un gráfico, a lo mucho, si es que ponen, ¿no? Y sí leer, como les digo, al pie de la letra su Harper. Lo que dice el Harper es lo que el doctor te va a decir. O sea, no le puedes contradecir si eso el Harper no lo menciona. No, está mal, pero bueno, es así. Es un curso bastante teórico que también debería memorizar la parte clínica y también al pie de la letra, que bueno, es algo que está mal, pero en la facultad al menos hay que tener bastante apego a la parte tal cual menciona el Harper y hay cosas pues que el Harper a veces tú crees que no vienen y terminan viniendo, ¿no? El curso sí es un cursito bastante pesado, sobre todo, como les digo, tengan cuidado en la segunda unidad. En la primera y segunda yo utilizaba bastante Ferrer y el Harper, y en la tercera yo empecé a utilizar más el Baines, porque ya son temas más clínicos, pues no agua, ya son enfermedades, entonces ya es un poco más clínico, pero sí sería bueno que para sus casos clínicos de semana se revisen el Baines, al menos para los casos clínicos. Los doctores a veces hacen énfasis en eso, en esa parte clínica, que a veces en primero y segundo no se toca tanto, ¿no? A veces no se toca algo en histología, en anatomía, pero ya acá es casi semanal un caso clínico, pues, ¿no? Entonces, ya ustedes van a estar un poco más apegados a la parte clínica que deberían también ir dominando, ¿no? Bueno, eso ha sido todo por la exposición del día de hoy, chicos. Espero haberlos ayudado y, bueno, cualquier duda o próximas exposiciones, por ahí vamos a estar en coordinación. Un gusto, buenas noches. Listo, Amy, gracias. Hasta luego.